Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la tribuna de Asalde. Espero que se encuentren bien. Esta semana fui invitado cordialmente por alumnos de la Universidad San Marcos a dar una opinión en un panel sobre los BRICS. Concretamente, el impacto que podría tener la invitación que se ha cursado a la República Argentina y que se ha ratificado en la última cumbre en Johannesburgo y que estaría permitiendo para el año 2024 el ingreso de Argentina al grupo de los BRICS. ¿De qué manera el ingreso de Argentina a los BRICS impactaría en el Perú? Dije muchas cosas. Invito a los que me están viendo en este momento a revisar los videos que han sido subidos en este evento celebrado en la Universidad San Marcos. Y hay algunas cosas que no pude decir por cuestión de tiempo, pero que me parece importante mencionar dado los retos que supone la presencia de los BRICS en América Latina, en Sudamérica concretamente. Ya un país de América del Sur es miembro de los BRICS, Brasil. Y ahora tendríamos un segundo país miembro de los BRICS. Los BRICS que reúne a un conjunto de países que se caracterizan por ser economías emergentes, economías que han tenido un proceso de crecimiento bastante dinámico. Eh, ¿Qué son los BRICS? De repente, si podemos revisar números, nos daremos cuenta del peso que tienen los BRICS como bloque, como asociación o como foro. Los BRICS representan el 42% de la población mundial, el 30% del territorio del planeta, es el 23% del Producto Interior Bruto, es el 18% del comercio global. ¿Quiénes integran los BRICS? Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Evidentemente no se trata de un bloque homogéneo. Entre el bloque hay visiones con respecto a cuál debe ser el rol de los BRICS desde una perspectiva geopolítica. Si los BRICS pueden competir con, por ejemplo, el G9, si pueden competir con otros foros internacionales, si van a marcar un proceso de integración económica, comercial, de tránsito de personas y de bienes. Hay muchos retos pendientes para los BRICS hacia el futuro, pero lo que los caracteriza es el dinamismo de sus economías, básicamente. La propuesta de integrar a Argentina a este grupo eh, surge por una invitación que cursa el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, a su homólogo Alberto Fernández, presidente de la República Argentina, y que fue visto por la clase política como algo positivo. No obstante, es una propuesta que surge en el contexto de una campaña electoral dentro de la Argentina, donde los eh, precandidatos, futuros eh, candidatos ya, y de los cuales saldrá el futuro presidente de la República Argentina, tienen posiciones distintas. Por ejemplo, un candidato que últimamente ha tomado una gran importancia por haber ganado estas elecciones primarias denominadas las PASO, eh, que es el señor Javier Milei, ha eh, establecido como una de sus políticas rectoras para lo que viene a ser la política internacional de la República Argentina, una ruptura de las relaciones, al menos formales, diplomáticas con China, ya que considera que no se puede tener relaciones con China porque es un país que viola los derechos humanos. No obstante, la embajada china ha invitado a Milei a que vaya a China y vea que si realmente se violan o no los derechos humanos en este país. El señor Milei va a promover seguramente la libertad de comercio con todas las naciones. Él mismo sostuvo de que este rompimiento de relaciones no vinculaba necesariamente al comercio, es decir, que cualquier argentino o argentina o ciudadano del mundo o chino puede venir a la Argentina a invertir y por tanto este rompimiento sería básicamente de carácter político, que no ha dado tampoco mayores detalles. Lo que sí es claro es que dentro de la agenda política del señor Milei hay una
preponderancia en mantener relaciones con Estados Unidos y con Israel. Así lo ha manifestado el señor Milei. Es más, él tiene la posición de trasladar la embajada argentina en Israel, que actualmente está en Tel Aviv, a Jerusalén, lo que puede ser entendido como una provocación hacia los países árabes. También el señor Milei propugna como una de sus ideas en política exterior más importantes la eliminación del Mercosur. La otra candidata que salió en segundo lugar en las PASO, la señora Bullrich, considera que Argentina puede tener una relación comercial con China, pero la visión de desarrollo del país no estaría necesariamente enmarcada con los BRICS. Se ha mostrado crítica con varios países que integran los BRICS, como por ejemplo Rusia, ¿no?, por la guerra con Ucrania, y también con algunos países que estarían incorporándose en el futuro a los BRICS, como es el caso de Irán. La señora Bullrich, al parecer, tiene una posición de fortalecer el Mercosur, básicamente para poder asegurar la industria automotriz, la industria pesada, que es una de las áreas de la economía argentina que mayor cantidad de puestos de trabajo genera, y al mismo tiempo abrir el Mercosur para una libre circulación de bienes y de personas, convirtiéndose pues en una plataforma exportadora hacia el mundo. Pero también la señora Bullrich tiene una posición particular con respecto a la política que se debe tener con Estados Unidos. Ella sostiene de que se deben acercar Argentina hacia los Estados Unidos en el marco de la defensa de lo que se ha denominado como los valores de Occidente frente a ciertos regímenes orientales autocráticos, ¿no? Un discurso muy parecido a lo que sostenían en su momento los neoconservadores en Estados Unidos. La señora Bullrich considera importante también concretar el tratado comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Por tanto, la señora Bullrich miraría que la política exterior argentina estaría más enfocada hacia Estados Unidos y hacia Europa. Por otro lado está el candidato oficialista, el señor Sergio Massa. El señor Massa ha tenido una gran cercanía con China y con Rusia. No obstante, también tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos. Él ha logrado que, por ejemplo, el Fondo Monetario preste dinero a la economía argentina en ese momento con grandes problemas de liquidez, tema del cual creo hablaremos en otro momento porque es un tema bastante complejo, hablar de la situación económica en Argentina. Me pareciera que dentro de la visión que tiene Sergio Massa con respecto a la futura integración de Argentina a los BRICS, está la posibilidad de tener nuevos mercados y nuevos socios para la Argentina. Es como una nueva oportunidad de una apertura hacia el mundo de la República Argentina. Bueno, y también, y en ese sentido, me parece que tiene una posición realista, realista en el sentido de las relaciones internacionales, de reconocer que sus principales socios comerciales forman parte de los BRICS. En el caso, por ejemplo, de Brasil y de China. Entonces, la propuesta de integrar a Argentina en los BRICS está dentro de lo que es el debate de la campaña. No obstante, en la última reunión que se celebró, ya se ha establecido que Argentina, bueno, aparte del Estado argentino, de la República Argentina y también de los países miembros de los BRICS, que el país estaría incorporando en el año 2024, el 1 de enero del 2024. Indudablemente, esto es parte de la política internacional de la Argentina. Hay otros temas que quedan pendientes, como por ejemplo Malvinas, algunos problemas limítrofes con Chile. Hay una disputa por 5.000 metros cuadrados de aguas continentales con la República de Chile, en la provincia de Tierra del Fuego. Hay un tema con la Antártida. Hay también un tema pendiente con respecto a la política que se debería implementar con respecto al litio, ¿no? Chile ya tomó una posición con respecto a lo que vendría a ser la nacionalización del litio.
tema del cual también espero poder conversar con un especialista dentro de poco y poder explicarles con mayor detalle en qué consiste este proceso de nacionalización, porque en realidad no es una nacionalización entendida como estatización, sino como una participación del Estado con empresas, ¿no? En este marco de lo que son las alianzas público-privadas, ¿no? Que es el modelo a la chilena que sostiene el señor Milei cuando habla de inversión en infraestructura, por ejemplo, en Argentina. Entonces, dentro de la política internacional argentina hay varios retos, ¿no? Ya hemos mencionado algunos, también hay cuestiones vinculadas a la política interna, como por ejemplo afrontar el problema de la inflación que actualmente vive el país, eh, establecer si es que el país se va a encaminar hacia un proceso de dolarización, que es lo que propone el señor Milei, cuáles serían los problemas vinculados a la dolarización. No todos están de acuerdo con dolarizar el país. La señora Burris, por ejemplo, ha propuesto que haya un sistema binominal donde haya pesos y también dólares. Y Argentina también tiene que enfrentar un reto importante que es cómo elaborar una política exterior inteligente con respecto a China y en lo que se denomina la nueva ruta de la seda, que es una estrategia de China para impulsar mediante préstamos proyectos de infraestructura con determinados países a una tasa de interés muy barata, pero que en muchos casos se tratan de créditos impagables. Entonces, China en ese sentido pareciera que aprovecharía una posición al momento de celebrar esos contratos para beneficiarse no desde una perspectiva necesariamente económica, sino geoestratégica. Por tanto, es importante que Argentina replantee en ese sentido las relaciones que tiene con China. Con respecto a si nos beneficia o no al Perú como país, si es que Argentina entra a los BRICS, bueno, yo creo que primero tenemos que romper algunos mitos con respecto a la Argentina, porque pareciera que hay una cierta soberbia de parte del Perú cuando se habla de la Argentina. Se la ve a Argentina como un país quebrado, un país destruido, cuando no necesariamente es así. Y esto lo reflejan, por ejemplo, algunas cifras, ¿no? El PBI nominal de la República Argentina está en el número 23 en el ranking mundial, ¿no? Pero si consideramos también el poder adquisitivo, ¿no? Argentina se vuelve en el ranking, la economía 20 del mundo. Entonces, no está mal, en ese sentido no está. Eh, el Banco Mundial la ha clasificado como una nación de altos ingresos y como un mercado emergente. Es reconocida en el ámbito internacional como una potencia regional. Si llega a ser parte de los BRICS, ojo, este es un dato importante, sería el país con el mayor índice de desarrollo humano de todo el bloque y también el país con mayor expectativa de vida. Eso no es cosa menor. Indudablemente, la extensión del territorio pesa. Argentina es un país bastante extenso, con una población grande, no tan grande para la cantidad de extensión territorial que tiene, pero tiene una población grande, numéricamente, cuantitativamente. Es un país que ha logrado un cierto proceso de industrialización y es un país rico en cuanto a su PBI si comparamos con los demás países de América Latina. Argentina es uno de los mayores exportadores de carne del mundo, esto es mundialmente conocido, y es reconocido también como posiblemente el exportador que vende carne de mayor calidad. Es el primer productor mundial de girasol, de limones, peras, aceite de soja. Es el segundo en miel, en manzanas. Es el más importante productor de trigo en América Latina. Es el mayor productor de vino en América Latina. Es el quinto del mundo en vinos. Es el principal productor de biodiesel eh, a nivel global. Tiene importantes yacimientos mineros con una gran concentración de plomo y zinc, y también cobre y oro. Todos estos elementos, y tiene también litio, todos los elementos van a definitivamente contribuir a que la Argentina cumpla un rol importante en lo que se viene llamando la transición energética. Argentina es también un país importante en cuanto a producción de software.
Es el segundo país también más importante de Sudamérica en lo que es la fabricación de autopartes, después de Brasil. Argentina es el mayor productor de soja del planeta, junto a Brasil y Estados Unidos. Junto a Brasil y a México son las tres repúblicas latinoamericanas que integran el G20, que concentra a las naciones más industrializadas del mundo. También es miembro fundador del Mercosur y es, en síntesis, uno de los principales productores de alimentos a nivel global. ¿Favorece al Perú el ingreso de Argentina? Yo creo que sí. Yo creo que Perú es un país que ha mostrado una gran madurez en cuanto a su política exterior. He tenido la oportunidad de entrevistar a embajadores que han ocupado cargos importantes en diversas gestiones y tengo un grato recuerdo de haber escuchado visiones que van más allá de las políticas de coyuntura, las políticas nacionales de coyuntura, sino tienen una conciencia de lo que son las políticas de Estado y los intereses del país con respecto a la función que tiene el Perú en el mundo. Por tanto, evidentemente, una presencia de Argentina dentro del grupo de los BRICS puede favorecer indudablemente a la Argentina, indudablemente, y también al Perú, ¿no? Eh, pero es importante que cuando se pretende explicar por qué deberíamos nosotros como país, el Perú, tener una cercanía con los BRICS, primen los intereses nacionales por encima de las visiones ideológicas, ¿no? Y quiero poner un ejemplo para que se entienda esto. El país que permitió que China se incorporara al orden internacional mundial fue Estados Unidos. Fue el señor Kissinger en sus reuniones secretas al inicio con el canciller Chuen Enlai, eh, quienes lograron establecer los cimientos para que se establezca una cercanía entre Estados Unidos y China. Todavía en ese momento gobernaba China Mao Zedong y en Estados Unidos gobernaba el señor Richard Nixon. China fue idealmente concebida como una suerte de estado tapón frente a la Unión Soviética. Por tanto, si nosotros consideramos ahora que China es un gran competidor de Estados Unidos, bueno, en ese momento no estoy seguro si Estados Unidos tenía la noción de el nivel de crecimiento que podría lograr China en el futuro. Indudablemente los cambios que se dieron también durante las siguientes gestiones, ya muerto Mao Zedong, por ejemplo, con Deng Xiaoping, la apertura de China al mundo, ¿no? Que no es lo más importante, no es importante, digamos, el cómo cazar ratones, ¿no? Sino cazarlos, ¿no? Que era la política de Deng Xiaoping, que cambió un poco el proceso de la presencia china en el mundo, ¿no? Abrió China comercialmente al mundo, ¿no? Em, Cuando se analizan los temas de política internacional, se tiene que tener en cuenta siempre, creo yo, los intereses estatales, por encima de las visiones ideológicas. Porque muchos dirán, eh, no, bueno, vamos a ver cómo podemos tener un acuerdo con los BRICS, pero no se olviden de que Rusia está en guerra con Ucrania, no se olviden, bueno, pero si partimos desde el punto de vista ideológico o ético-moral, también podríamos afirmar de que China, por ejemplo, para algunos es una dictadura. Es una dictadura porque no hay una democracia como en los regímenes occidentales, donde concurren diversos partidos dentro de lo que viene a ser un pluralismo político, sino China es un régimen de partido único. Entonces, hay que tener cuidado cuando se habla en política internacional con respecto a con qué países deberíamos tener relaciones y con cuáles no. No debería, creo yo, haber un sesgo de carácter ideológico, sino deberíamos ser más pragmáticos y pensar en qué tanto nos sirve en cuanto a intereses tener vínculos con determinados países. De lo contrario, nos vamos a volver como una suerte de cruzados, ¿no? Cruzados que vamos a solamente tener vínculos con los países que sean demócratas, no tengan pues problemas internos, no tengan pobreza, no tengan conflictos internos producto, por ejemplo, de una oposición que se enfrenta a regímenes
autocráticos dentro del oficialismo. Sería meternos a política interna de países en los cuales nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros tenemos nuestros propios problemas y tenemos que pensar en intereses nacionales y en cómo resolver nuestros propios problemas. Lo que ocurre en otros países, sí, mostraremos una cierta solidaridad, creemos sobre todo en el proceso de integración regional, no nos es ajeno lo que pasa en Venezuela, no nos es ajeno lo que pasa en Bolivia, pero nuestras prioridades son nuestra agenda interna y sin dejar de prestar atención en lo que ocurre en otros países, sobre todo a los que consideramos hermanos, ya que nos une una herencia histórica y también un futuro, seguramente. Es importante también entender que el horizonte de desarrollo del Perú, bajo la concepción de muchos analistas internacionales, es el Pacífico. Entonces, Perú debería ser en el futuro una gran plataforma logística para sacar los productos que generan los países latinoamericanos. Por tanto, necesitamos también prestar atención en lo que es el mejoramiento de nuestra infraestructura vial. Em, es importante también que no olvidemos que además de la apertura del Perú hacia el mundo, como lo está haciendo Argentina ahora con los BRICS, y que Perú ya lo viene haciendo a través de los tratados de libre comercio, la Alianza del Pacífico, que hay que empezar a avanzar en esta propuesta de la Alianza del Pacífico que se dio durante el gobierno del presidente Alan García, el segundo gobierno. Creo que es importante la oportunidad que se genera para Perú y para los países latinoamericanos en poder tener una entidad, digamos, que integra a importantes economías que dan para el lado del Pacífico. Entonces, es importante aprovechar estos espacios. Pero también no debemos olvidar de que Perú tiene una deuda pendiente en lo que concierne a integración regional. Y esto creo que se debe básicamente a la importancia que se le ha dado a los aspectos políticos en los procesos de integración. Tenemos CELAC, tenemos UNASUR, tenemos Mercosur, Comunidad Andina, es decir, tenemos muchos sistemas, organismos de integración regional, pero hasta ahora no se ha consolidado propiamente una integración regional a nivel sudamericano, por ejemplo. Al parecer tendríamos que ir por la vía europea, que es primero propiciar una integración económica y luego va a devenir una integración política. Pero para esto tenemos que establecer lazos comerciales con nuestros países vecinos. Ya tenemos a Chile como uno de nuestros principales socios económicos. Hay que empezar también a digamos, tener una proyección de política comercial con respecto a nuestros principales vecinos, con respecto, por ejemplo, a Colombia, con respecto a Ecuador, esperando que Ecuador pueda superar esta situación de inestabilidad en la que está viviendo ahora, y Bolivia y también Brasil. Con Brasil, sobre todo, creo que se debería explotar mejor la relación con Brasil. Creo que tenemos muchas oportunidades de desarrollo teniendo a Brasil como un país vecino, ¿no? Colindante, y también en este caso, si es que Argentina llegara a ser parte de los BRICS, creo que se abren importantes oportunidades para el Perú. En ese sentido, y como conclusión, les agradezco por haberme escuchado. Creo que Argentina puede ser un país que actúe como catalizador en las relaciones entre el Perú y estos países que conforman los BRICS, ¿no? Igual que Brasil, creo que si Perú quiere en determinado momento participar, no sé si como un Estado miembro pleno, pero como con un estatus tal vez distinto a los BRICS, eh, podría eventualmente, si es que si se privilegian los intereses de Estado, ¿no? Por encima de las ideologías, ¿no? Hay que desideologizar un poco lo que son las relaciones internacionales, porque finalmente hay que mirar con cierta objetividad con qué países nos conviene estar juntos y con qué países no. Es nuevamente una cuestión simplemente de establecer con qué país podemos obtener determinados beneficios en materia económica, en materia cultural, en materia política, y con qué países no. Sin que esto no se vuelva tampoco una actitud cínica, de decir, bueno, nos conviene, mejor no nos hacemos los locos con respecto a estos temas, no. Creo que en materia, por ejemplo, de derechos humanos, es importante que el Perú mantenga una posición principista, pero también tenemos que tener en cuenta que debemos hacer que prime el principio de no injerencia, excepto que sea una cuestión demasiado flagrante, ¿no? Eh, pero si no es así, los países tienen sus propios procesos internos
y mal haríamos nosotros en inmiscuirnos, como ya lo ha hecho en su momento otros países con respecto a nuestra situación política interna, como pasó, por ejemplo, en CELAC, ¿no? Entonces, para evitar eso, el Perú debe mantener una posición principista y debemos privilegiar, por tanto, los intereses nacionales por encima de los intereses ideológicos. Eh, bueno, les agradezco mucho por haberme seguido y será para otra oportunidad. Le agradezco a la coordinadora republicana por darme este espacio. Gracias.